compartiendo con vos esta tarde y ya le damos la bienvenida al doctor Eduardo López. En un rato vamos a estar contándote novedades de jubilados y jubiladas. Sin embargo, más allá de los anuncios que hace el gobierno, evidentemente el contexto económico los termina desfavoreciendo, ¿no? Como la mayoría de los argentinos, pero ellos sufren un mayor impacto. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Mabel, un gusto. Bueno, ¿qué pasa con los jubilados y jubiladas? Porque decimos, si bien se han hecho distintos anuncios y se habla de bonos y de algunas cantidades de dinero, de excepciones ya en relación, por ejemplo, a lo que se conocía como fe de vida y demás, siguen de alguna manera arrastrando, ¿no?, esa vieja deuda que tiene el país con ellos y que lamentablemente estas gestiones tampoco pudieron remediar. Sí, más que todo siguiendo como fuente lo que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿no?, que salió en varios medios, el informe que este gobierno actual frente de Sergio Massa como ministro de Economía y presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por lo menos este último año ha realizado un ajuste importante en lo que hace a los gastos sociales, ¿no? No solo jubilaciones, también demás gastos de la seguridad social. Por ejemplo, también los planes sociales y las asignaciones familiares. Por lo menos de esta información surge que la reducción ha sido en el gasto, a valores reales estamos hablando, ¿no? O sea, considerando la inflación, de un 5% en lo que hace jubilación y pensiones, en el gasto que hace el Estado. Es decir, un ajuste en lo que se está gastando en jubilación y pensiones. Lo propio también en lo que hace asignaciones familiares, un 28%. Y este año, considerando esta situación, este último semestre, un 5% en general, digamos, en cuanto a la jubilación y pensiones, en lo que gasta el Estado, pero también esto significa que a la vez, lamentablemente, lo que hace a los jubilados y pensionados que no tienen el haber mínimo, prácticamente la pérdida de este año ya es un 13%, con respecto a la inflación, ¿no?, que también es mentirosa, porque también debemos decir que el INDEC lamentablemente no da las cifras reales, por menos este último tiempo, considerando la candidatura a presidente de Sergio Massa, porque nadie puede decir que la inflación haya sido un 6%. Podemos ver esto realmente cuando los gremios arreglan un 10% mensual, están arreglando todos los gremios, es decir, no reconoce esta inflación un 6%. Y aún en el haber mínimo, aquellos que tienen bonos, ¿no?, este último bono que no es parte del haber, sino es un agregado que se le hace para que el haber no caiga tanto, este último bono que va a ser ahora en agosto de 20.000 pesos, terminará en un haber con 90.000 pesos, ¿no?, el haber mínimo, pero realmente es totalmente bajo con respecto, entiendo, a la importante inflación que está teniendo nuestro país, ¿no?, y está conduciendo que se achate la pirámide de los haberes de los jubilados, porque cada vez la mayor parte de los jubilados están comenzando a cobrar o yendo a cobrar la jubilación mínima, que es totalmente grave, y aún en ese caso la pérdida se calcula que un 2,6%, ¿no? El contraste lo podemos hacer, que podemos decir, estamos contentos porque esto sirve para algo, porque estamos ahorrando recursos, que no debería ahorrarse recursos con respecto a los jubilados, pero ¿qué pasa? Que por otro lado ha aumentado el gasto en lo que hace el pago de la deuda, en un 18% a valores reales, ¿no es cierto? Es decir, considerando la inflación. Es decir, lo que se ahorró en los gastos de la seguridad social, por otra parte, es decir, en los gastos que hace de ayudar a los más débiles, lo que se ahorró se terminó pagando en intereses capital de la deuda externa, ¿no?, o deuda pública del Estado en general. Es decir, totalmente grave, y esto llama la atención porque Sergio Massa está en campaña y por un lado dice que lo que vendrían junto por el cambio va a hacer un ajuste en las jubilaciones, pero él de hecho lo está haciendo, él está haciendo una reducción real, aprovechando la alta inflación que tiene el país, licuando la jubilación y pensiones que tienen nuestros mayores, ¿no? Y bueno, que también está con esta nueva ley de movilidad, ¿no?, que obviamente no podía sostenerse en base, por ejemplo, a algún dato como era la inflación. También esa decisión marca un nuevo rumbo, doctor.
hay muchísimos jubilados y jubiladas que nos deben estar mirando y que efectivamente están bajo la línea de pobreza, ¿no? E incluso bajo la línea de indigencia, seguramente, Sí, a en uno muchos casos. con dos haberes mínimos igual, o sea, porque también está lo injusto que alguien tiene dos haberes mínimos porque es pensionada y de su esposo o viceversa y tiene su jubilación mínima, termina cobrando no mucho más de lo que cobraría con la jubilación con una sola haber mínimo, ¿no? Porque también está esta distorsión que generan estos bonos que justamente se han aplicado para cubrir un poco la mala fórmula de movilidad que se hizo a comienzo del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Ya lo había hecho Macri antes, ahora después lo hizo Alberto Fernández, para no pagar lo que realmente corresponda y para que en definitiva los jubilados no tengan un haber digno que se ajuste al aumento de precios reales que estamos viviendo todos, ¿no? Básicamente lo que hace la canasta básica familiar, alimenticia, ¿no? Me parece totalmente grave esto, que ya hay un ajuste para pagar deuda y que a la vez no se lo digan también, que lo más grave, es decir, por lo menos se tendría que decir, bueno, estamos haciendo un ajuste, pero tampoco se reconoce esto y se distorsiona y voy a decir, bueno, lo que para mí van a ser peores, pues parece que a la gente no se le da mucha alternativa, es decir, o tiene esta guillotina o dentro de poco viene la silla eléctrica. Creo que tenemos que dar esperanza y tenemos que realmente trabajar para que esta es la final de esta columna, para que realmente nuestros mayores tengan realmente haberes dignos, ¿no? Y no también engaños como ha sido este crédito del ANSES, ¿no? Donde se le daría 400.000 pesos jubilados, que realmente una tasa conveniente, pero ¿qué pasa? No todos lo pueden tomar, con un haber mínimo es bastante difícil, pero más allá de eso es bochornoso darle un préstamo con dinero del ANSES a los jubilados, que el propio dinero del jubilado, es decir, en vez de aumentar el sueldo, con esa cifra que iría para el aumento del sueldo, lo que hace en vez de dar el aumento del sueldo, les prestan dinero, lo que también es totalmente inaceptable y haberlo presentado como si fuese la gran cosa, como si fuese realmente el gran anuncio, y yo entiendo que no es un gran anuncio, simplemente es a veces de lo que se le quita al jubilado, decirle, bueno, te lo presto, pero realmente inaceptable y yo creo que tendría que irse un aumento realmente de acuerdo a la inflación que tiene nuestro país, para que en definitiva, como dice la Corte Suprema de Justicia, los jubilados tengan una vida digna, de acuerdo como la tenían cuando estaban trabajando, con el mismo poder adquisitivo en cuanto a su salario, ¿no? Ujú. ¿Qué pueden esperar ellos en torno a las elecciones? Porque digo, yo desde que tengo memoria recuerdo siempre una situación grave para jubilados y jubiladas. Ahora hay muchas personas que han sido incluidas dentro del sistema previsional que décadas atrás no lo estaban, que estaban prácticamente desamparadas. Eso lo celebramos, pero bueno, lamentablemente los ingresos y los recursos con los que cuentan siguen siendo escasos, ¿no? Sí, yo creo que la ANSES tiene bienes que lamentablemente pues terminan siendo mal vendidos. Alguna vez hablé acá por el tema de los bonos ANSES en dólares que estaban siendo para mí mal vendidos, reemplazados por bonos en pesos, ¿no? O sea, hay bienes, yo creo que una buena política se podría, a menos recursos, mejorar los haberes de los jubilados en general, ¿no? Y también no me parece injusto que muchas personas que no han aportado tengan su jubilación mínima, porque realmente han aportado con su trabajo a la riqueza del país y parte de los recursos de ANSES vienen de impuestos que vienen de la riqueza del país, entonces no se le puede negar una jubilación mínima a nadie, ¿entiendes? Pero sí sé que también se le está poniendo un montón de obstáculos por el tema de la moratoria para que justamente esas personas se puedan jubilar, ¿no? Entonces, realmente, por un lado se le establece la posibilidad de jubilarse, pero por otro lado se le pone un montón de obstáculos a muchos para poder jubilarse y se ven en muchos casos perjudicados, ¿no? De tener que esperar años para realmente tener una jubilación mínima a aquellos que hablo realmente de que no tienen aporte o tienen aporte mínimo por distintas circunstancias, pero que han trabajado en este país y han aportado a la riqueza, al Producto Bruto Interno de todos los argentinos, que todos nos salimos beneficiados y le debemos por lo menos esto en jubilación a estas personas, ¿no? Ujú. Bueno, queda claro el Y concepto. hay una cosita más que sí. Sí, O sea, no solo el ajuste con respecto a pensiones, sino también con respecto a asignaciones familiares claro, la y asignación también por universal. planes, ¿no? Y llama la Ujú. atención que a veces haya candidatos que apoyan a Massa, que están al frente también gestionando o al frente de estos movimientos sociales, que van como candidatos en Massa, pero a su vez Massa es que está, digamos, ajustando lo que hace todos estos planes
plan trabajar, etcétera, es decir, aprovechando la inflación y reduciéndole el monto que están cobrando, ¿no? Es totalmente contradictorio y bueno, a veces la gente llama la atención que en vez de luchar por sus representados, antepone sus intereses personales y lamentablemente tampoco bregan por aquello que tenían que representar, en estos casos estas personas que están cobrando estos planes y que tendrían que tener una asignación más justa, ¿no? Seguro, doctor. Bueno, ahí está el planteo entonces, como decía el doctor, algo que se ha estado mencionando además en los medios de comunicación y que ha tomado trascendencia también este análisis acerca de la difícil situación que atraviesan los jubilados y que se extiende efectivamente a otros grupos vulnerables, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Mabel, un gusto. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.